Bien, entonces en la clase cuadrado hacemos lo mismo. Va a ser cuadrado, recordemos que tiene que ser el mismo nombre del archivo. Cuadrado es igual a cuadrado y listo. Pero aquí va a cambiar la lógica. ¿Por qué? Porque un cuadrado solamente tiene un lado. Solo necesitamos un lado para calcular todo el cuadrado, ¿sí? Porque todos los lados son iguales, ¿cierto? Entonces solamente va a recibir un lado. Ahora este lado se va a ir acá. Ok, pero se va acá. Si se dan cuenta, no nos marca ningún error. ¿Por qué? Porque el lado conoce a qué constructor corresponde. Es decir, se va a ir acá. Yo me voy a hacer un metodito que se llame, que voy a copiar y pegar esto de acá. Se va a llamar getLado. Sin embargo, me va a retornar la misma base. Voy a decir que sea el return base. ¿Por qué? Porque cuando yo digo el lado, se lo asigno al atributo base, ¿cierto? Y la altura la dejo en 0. Es decir, no la voy a utilizar. Esto tranquilamente en programación, cuando uno quiere poner un valor absurdo que no va a usar, un campo vacío, se usa al -1. Entonces yo esto no lo voy a ocupar, pero este lado sí. Entonces me hago un método que se llama getLado y voy a retornar la base. Es decir, que estoy haciendo como una fachadita de que se vea esto, ¿sí? Como que simule que yo tengo un atributo lado, pero en realidad no, voy a usar solamente la misma base. Espero que se haya entendido, ¿sí? Por eso digo return la base. Bueno, ahora sí nos vamos al cuadrado. El cuadrado tiene una fórmula diferente, entonces esta lógica de acá ya no es la misma, ¿cierto? Ahorita vamos a ver cuál es la fórmula en la cual nosotros podemos realizar eso. Bueno, rápidamente vemos que la fórmula, según internet que acabo de buscar, es lado al cuadrado. Sí, esto lo podemos representar fácilmente como lado por lado, ¿cierto? Entonces voy a decir que va a ser return getLado por getLado. Eso estaría funcionando correctamente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tengo una función llamada getLado y esto me retorna la base. Aquí, por ejemplo, le dije que un lado sí va a sentir en la base, es decir, que la base mantiene mi valor del lado. Y tranquilamente con esto acabo de terminar la parte del área del cuadrado. Entonces lado por lado. Esto, si quiero hacerlo de una manera más sencilla, diría int lado 1 es igual a lado, ¿cierto? Y puede hacer int get2 lado 2, multiplicarlos, pero esto se puede hacer de forma directa. Muy bien, para hacerlo un poco más rápido y que se vea mucho más entendible el código. Vamos a hacer lo mismo en el triángulo, que es el que nos faltaría, perdón, es el rectángulo, que está mal. Una vez corregido eso, vamos a copiar y pegar lo mismo, pero en el rectángulo. Vamos al rectángulo, lo de siempre, rectángulo, y ahorita vamos a tener que modificar esta área, porque igual la fórmula es diferente para el cálculo del de acá. Y vamos a ver que el de cuadrado esté todo perfecto, sí, constructor apuntando al que tiene solo un parámetro, y el de acá apunta al que tiene 2 parámetros, y el rectángulo también tiene 2 parámetros, pero el cálculo de su área es diferente. Obviamente siempre usando la palabra override. ¿Por qué? Porque este método área ya existe en mi clase padre. ¿Sí? Recordemos que cuando yo hago herencia puedo usar todos los métodos de mi clase padre. Entonces, como ya existe, necesito sobreescribir, decirle, no, esto es propio de mi clase, es decir, propio de mi clase rectángulo. Entonces, como ya sabemos todo esto, vamos a empezar a calcular. La fórmula es tan sencilla como decir base por altura, ¿cierto? Entonces voy a decir que retorne getBase por getAltura. Es decir, que esto me va a volver un valor que está llamando una función que se va a llamar getBase, que me retorna un valor, y esto getAltura. Recuerden, ya le puedo decir que puedo tener inBase, que va a ser igual a getBase, guarda el valor, y lo mismo haría con lo otro, ¿cierto? Y vamos a copiar y pegar bien, no lo estoy haciendo bien. Entonces esto sería altura, y esto llamaría el método getAltura. Y ahora esto podríamos ponerlo de mejor manera, decir
una variable área va a ser igual a base por la altura, ¿cierto? Esto es exactamente lo mismo. Y ahora aquí vamos a retornar el cálculo del área. ¿Sí? Esto es correcto, esto se puede hacer y entonces se ve mucho más entendible, cierto, pero nos llevaría un poquito más de tiempo a realizarlo, así que pueden hacerla de esta manera o como veníamos haciendo de esta otra manera. ¿Sí? Igual va a funcionar. Muy bien, para probar los métodos, nosotros ya habíamos visto que podemos decir figura T va a ser igual a un new triángulo, ¿cierto? Esto va a ser igual al triángulo. ¿Y el triángulo que recibía? Recibía la base por la altura. Entonces primero vamos a pasar, a ver, para estar seguros siempre tenemos que ver, primero recibe la altura. Entonces yo digo que quiero que tenga una altura, perdón, quiero que mi triángulo tenga una altura de 10 y un ancho de 5, ¿cierto? Ahora voy a hacer exactamente lo mismo para el cuadrado y para el rectángulo. Bueno, como pueden ver acá acabo de crear los otros objetos, ¿sí? Figura, un objeto C de figura que va a instanciar a cuadrado y un objeto R que va a instanciar un rectángulo. Como en el cuadrado solo tiene un lado, así que le vamos a poner el lado que va a ser 20 y el rectángulo va a tener una altura de 20 y un ancho de 10 y el triángulo, bueno, ya habíamos dicho que es de 10 y 5. Para ello vamos a empezar a llamar a todos los métodos para ver que sí está tomando los valores correctos. Bien, como nosotros ya sabemos, para probar este tipo de funciones siempre se imprime, ¿sí? Se imprime y se pone el nombre del objeto y llamando al método. Es decir, acá va a ser exactamente lo mismo, pero como todos tienen el método área, obviamente, pero cada uno es el diferente el valor. Entonces lo que vamos a hacer es probar cada uno de estos llamándolo de la siguiente manera. Tendría que mostrarnos todo en el siguiente orden: primero el triángulo, después el cuadrado y el rectángulo. ¿Sí? Para todo esto es muy fácil comprobar solo la calculadora. Vamos a ir un poquito acá haciendo los cálculos. Como vemos, el área del triángulo me acaba de marcar que es 25, ¿cierto? Entonces nosotros para verificar decimos, bueno, si tiene 10 por 5 sobre 2, entonces está bien, es 25. Lo mismo vamos a hacer con el cuadrado. El cuadrado tiene 20. Como dice que es lado por lado, entonces sería 20 por 20, que son los 400. Y lo mismo sería en el rectángulo. ¿Qué dice que es el rectángulo? Es base por altura. Dijimos que la base son 20 y que la altura es 10 y la base es 10 y la altura es 20. Entonces la altura sería 20 por 10, que nos tiene que volver 200. Y es exactamente lo que estamos obteniendo. Muy bien, espero que se haya entendido la forma de hacer polimorfismo. Sí, esto es relativamente fácil. Ya habíamos visto cómo hacer herencia, ahora ya vemos que se puede instanciar con las diferentes subclases que llega a tener la clase padre. Bueno, nos vemos en la próxima. Hasta luego. Chao, chao.